Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Hace mucho tiempo que no hablamos de Corea y como que lo he echado de menos, ¿sabes? O sea, en realidad el 90% del contenido que yo consumo a lo largo de mi vida, en mi vida diaria, es contenido sobre Corea, coreano. O sea, estoy un poco obsesionada, no sé si lo sabíais. Pero tiene razón, hay una razón de ser. Y muchas de vosotras me lo preguntáis y me lo dejáis en Instagram y me decís, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué estás tan obsesionado con Corea? Y yo doy por hecho que es porque sois gente nueva. Porque yo soy muy pesado. Y he dicho 800.000 veces que yo viví en Corea. Yo en los años 90 viví en Corea. Yo pasé una parte muy importante de mi juventud, entre los 14 y los 16 años, viviendo en una isla pequeña que se llama Koye, que está cerca de Busan, en Corea. Yo os hice un vídeo hace 1 año y medio, 2 años, no sé, en 2018 creo que es este vídeo, en el que os contaba mi experiencia y mi tiempo allí. Fue un vídeo cortito, no es un vídeo en el que entro en mucho detalle, pero sí que os hablé un poco de por qué me fui a vivir a Corea, qué hacía allí, qué era lo que me gustaba, qué era lo que no, etcétera, etcétera. Ese vídeo lo tenéis en la cajita de descripción y en la i para que vayáis a verlo, porque pues bastante parte del contexto para entender este vídeo viene de ahí. Ahora mismo estoy en un momento en el que tengo muchas ganas de hacer más contenido específico sobre Corea e intercalarlo con mi contenido literario. Entonces, si os apetece esta idea, si os gusta que os hable de Corea, etcétera, etcétera, dadle me gusta a este vídeo, dejádmelo en comentarios para que, bueno, yo sepa que estáis interesadas en esta pequeña obsesión mía, que cuando digo pequeña es muy grande porque estoy obsesionada de verdad, o sea, de verdad. Y podemos hablar pues de muchas cosas, de K-dramas, de K-pop, de historia de Corea, de mi vida en Corea, de lo que yo viví, de mis viajes, etcétera, etcétera. De hecho, tengo un sobre tocho con un montón de fotos de cuando yo vivía en Corea, que igual podemos hacer aquí un momento que yo os enseñé la foto, yo recuerdo, bueno, podemos hacer diferentes cosas. Entonces, si alguna de esas cosas os apetece, me lo dejéis en comentarios y hacemos. Si te gusta lo que ves y las tonterías que digo, pues suscríbete al canal porque pues nos vamos a llevar muy bien tú y yo, amiga, así las cosas como son. Dadle a la campanita para que os avise cuando subo vídeo, porque yo normalmente, en teoría, quiero subir jueves y domingo, pero bueno, nunca se sabe porque a veces subo vídeo pues cuando me viene un poco así como en gana, ¿sabes? Y aparte de todo eso, si a lo largo de este vídeo te das cuenta que te gusta mis tonterías, las cosas que digo, pues le das a me gusta. ¿Que no te gusto? Pues apaga, chica, cierra el vídeo. No hace falta que le des a no me gusta. Tú cierra el vídeo y te vas a ver otro vídeo pues de alguien que te guste más, ¿sabes? O sea, si te gusta PewDiePie, pues este vídeo no te va a gustar, digo, comento. Pero bueno, que igual sí, estoy yo aquí juzgando. También os quiero recordar que me tenéis en Instagram, en Twitter y en Twitter. Además es que en Instagram soy muy pesada, subo muchas fotos, muchos stories con mi perrito, con las series que estoy viendo, y ahí también os hago un poco las encuestas y os digo que me digáis preguntas para este tipo de vídeos, así que seguidme en Instagram, lo tenéis aquí abajo mi nombre, ¿vale? Este vídeo va a quedar muy largo si sigo todas las preguntas que tengo que me habéis hecho, porque me habéis hecho un montón de preguntas, es que es un no parar. Entonces he decidido que vamos a hacer 2 vídeos, ¿vale? Sí que os quiero recordar que yo viví en Corea en los años 90, que yo he viajado a Corea varias veces después de vivir allí. La primera vez que yo estuve en Corea yo tenía 11 años y la última vez que estuve en Corea fue hace 4 años. He viajado varias veces, vivir durante 2 años fue en los años 90. Yo sé mucho sobre Corea, pero no soy un experto que ha estudiado. O sea, yo no soy un experto que ha estudiado. Sí que os quiero decir que os voy a dejar en la cajita de descripción link a Twitter y Instagram de gente que vive en Corea o que ha estudiado estudios orientales específicos sobre Corea, a las que sigo yo, y que me parecen muy interesantes si este es el contenido que te gusta, ¿vale? Creo que eso es muy importante, porque estas personas saben un montón de cosas y muchas de las cosas que yo sé sobre Corea ahora viene gracias a ellas y gracias pues a lo que leo, porque realmente yo no vivo en Corea, yo estoy viviendo en Madrid. También os quiero decir que esto es mi experiencia, es mi opinión, es lo que yo conozco, entonces las generalizaciones son un poco problemáticas. Muchas de las preguntas me habláis sobre cómo de machista es Corea, cómo se lleva la vida LGBT allí, y al final esto es una opinión propia, es mi experiencia propia, y no debemos olvidar que yo soy una persona blanca, soy un hombre blanco, no soy un hombre asiático, no vivo en Corea como un hombre coreano. Yo he vivido en Corea como un chico extranjero que ha vivido allí y luego se ha ido o ha estado de visita. Entonces la experiencia no es la misma. O sea, yo como hombre gay no tengo la misma experiencia en Seúl que un hombre coreano que vive en Seúl. Creo que eso es obvio, pero quería dejarlo claro porque, bueno, hay muchas preguntas y algunas hablan de esos temas y bueno, pues ya está. Que vamos a ver las preguntas. Las primeras preguntas son todas un poco sobre ¿qué me llevó a vivir a Corea? Siento curiosidad por saber qué te llevó a vivir en Corea,
desde cuándo tu pasión por el país y cultura, por qué fuiste a vivir a Corea. De esto ya hemos hablado en el vídeo que os he dejado en la descripción, pero os cuento. Mi padre trabajó mucho tiempo en Corea, mi padre es ingeniero naval, y lo que hacían era trabajar en los astilleros de Samsung en Goyedo, una isla que está cerca de Busan, al sur, ¿vale? En Corea del Sur. Porque también hay gente que me ha preguntado, ¿pero en qué Corea has vivido? ¿En la del sur o del norte? Que es una pregunta un poco lerda porque estamos hablando de los 90 y soy una persona europea. Pero bueno, no voy a entrar en esa tontería de comentario porque supongo que serán preguntas graciosas. Mi pasión y mi obsesión con Corea tiene que ver con esa época. El tiempo que yo viví allí fui muy feliz. A mí Corea fue un país que me sirvió para conocerme a mí mismo y para salir un poco de una situación en la que yo estaba muy incómodo. A mí en el colegio me hacían bullying porque yo era el marica de clase, y en Corea yo no viví en ningún momento ese problema. Entonces yo volví de Corea mucho más seguro de mí mismo, volví de Corea muy contento, y creo que parte de eso tiene que ver con mi pasión por el país. Me siento muy unido a este país, siempre he dicho que soy muy coreano, en el sentido en que siento que parte de mí viene de allí, y bueno, por eso mi obsesión y mi amor por la cultura coreana. ¿Qué sensación tuviste cuando llegaste? Yo, la primera vez que estuve en Corea tenía 11 años y me pareció que era un mundo aparte. O sea, yo no entendía nada. Nosotros nos bajamos en un avión en Busan, que además entonces no se escribía ni Busan, me acuerdo, porque la transcripción que se utilizaba era diferente a la que se utiliza ahora, y se escribía con P, Busan. Y yo me acuerdo que nos bajamos en un avión en Busan, mi padre nos había venido a recoger y tuvimos que hacer un camino enorme, larguísimo, en un coche, hasta llegar a la isla. Y yo me acuerdo que lo primero que yo tengo en mi cabeza son los rest stops, o sea, como las gasolineras en la coño, no sé hablar, en la autopista, que a mí me parecieron maravillosas. Había un sitio que era muy muy bonita, que era como el plan tradicional, y la comida me parecía todo muy diferente, pero claro, te estoy hablando cuando yo tenía 11 años y esto es lo que yo tengo en la cabeza. También recuerdo que había mucha música trot, que es una música que hoy en día pues en Corea tampoco se escucha tanto, aunque ha habido un poco de revival, que es como, no sé, es como la copla de los coreanos sin ser copla. Es que no sabría explicarlo. Pero a mí me gusta mucho. Es como muy divertido y era como en los 90, pues yo te estoy hablando, pues yo tenía 11 años, eran 94, 95, y a mí me gustó mucho. O sea, me pareció muy entretenido y me hizo mucha gracia. Y era la música que sonaba en los rest stops. Y eso es como los primeros recuerdos que tengo yo de llegar a Corea. ¿Estudiaste en un colegio internacional o en uno de coreanos? Y si tuviste profesores coreanos. Vale, la situación del colegio era un poco diferente. En Goyedo solo había un colegio internacional para niños, o sea, para niños pequeños. Pues era como tipo parvulitos y los primeros cursos de primaria. Cuando mi hermana y yo llegamos a Corea, nosotros ya estábamos en secundaria. Y lo que hicieron desde la empresa donde trabajaba mi padre fue contratar a una profesora y a un profesor norteamericanos que nos dieran clases utilizando el currículum americano, aunque era lo que ellos llaman estudios a distancia. O sea, la gente que es homeschool, la gente que trabaja, que estudia en casa, pues ellos utilizan ciertos cursos diferentes que luego se pueden validar, y eso es lo que hicimos nosotros. Yo quiero recordar que era con la Universidad de Nebraska, que tenía una parte de estudios a distancia de secundaria, que es lo que hacíamos mi hermana y yo, y luego había otros 3 alumnos que utilizaban el currículum de un colegio cristiano, y una chica que llevaba el final de primaria y principios de secundaria con otro colegio. Me suena que era algo así. Éramos mi hermana y yo, que éramos los dos vascos, luego llegó otro vasco que vivía en Estados Unidos, y además había una chica que era medio británica, medio tailandesa, que vivía en Estados Unidos, y estos 3 chicos que eran de padre americano y de madre de Malta, y que también estudiaban en Estados Unidos. O sea, nosotros éramos los únicos que veníamos de estudiar en otro país que no fuera Estados Unidos. Entonces era un colegio como internacional, pero lo que teníamos era como una sala de estudio que Samsung había cedido a la empresa donde trabajaba mi padre, para que nosotros tuviéramos un lugar donde trabajar y donde estudiar. Cerca del astillero había un centro social donde iba la gente que vivía en la urbanización y donde iba la gente que trabajaba en Samsung, que tenía pues una piscina, tenía bolera, tenía cine, tenía un montón de cosas. También tenía un restaurante así de estos tipo convini.
y tenía una sala de ping-pong. Y de eso sí me acuerdo porque nosotros, aparte de tener el colegio ahí, íbamos a la piscina ahí, yo daba mis clases de coreano allí, etcétera, etcétera. A la pregunta de si tuve profesores coreanos, tuve una profesora coreana que me daba clases de coreano. Yo era el único que daba clases de coreano de los que estábamos en mi clase. Mi hermana no daba clases de coreano y los demás americanos tampoco, pero yo sí, porque a mí me llamaba mucho la atención el idioma y, como os digo, yo llegué a Corea como muy obsesionado con todo, me gustaba todo, todo me parecía maravilloso, todo era precioso, me encantaba todo. O sea, es que yo me acuerdo que yo estaba así. ¿Cómo fue tu primer día de escuela? No me acuerdo cómo fue mi primer día de clase, entonces no os lo puedo decir. Yo creo que sería un día muy nervioso porque a mí los primeros días siempre me han incomodado mucho, siempre soy una persona que tiene mucho miedo a la sensación que doy a los demás, que tiene también que ver un poco pues con el bullying que yo recibí en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no lo recuerdo. Sí recuerdo que yo a la profesora ya la había conocido, que nos la habían presentado en alguna otra cosa, no sé si fue una barbacoa o no sé qué, y a mí fue una mujer que me cayó muy bien, y es una mujer con la que yo todavía hoy en día tengo relación, nos mandamos emails y hablamos, etcétera, etcétera. Una mujer americana maravillosa. Y no sé, no recuerdo. Yo recuerdo que era muy raro que yo iba a ir a clase con mi hermana. Es lo más raro. O sea, creo que nunca he pasado tanto tiempo con mi hermana como el tiempo que vivimos en Corea. ¿Cómo era tu habitación? ¿Son como las de aquí o tiene algo diferente? Mi habitación era como una habitación de chaval en España, yo creo. Realmente no tenía nada nuevo. Tenía una cama, tenía un desk, un escritorio, tenía, pues no sé, un sitio donde poner libros y CDs, tenía una ventana. O sea, yo me acuerdo que tenía la cama aquí tenía el escritorio y encima del escritorio tenía una ventana, y aquí tenía pues las estanterías donde ponía pues los libros y los CDs, porque yo escuchaba mucha música y leía mucho. Ya entonces compraba muchos libros en inglés cuando íbamos a Busan y no sé, sí recuerdo que el piso es un poco diferente. Me gustaba mucho que el suelo de nuestro piso tenía hondón abajo, quiere decir que la calefacción venía desde el suelo, que es algo muy coreano, y también creo que también lo hacen en Japón y en China. Además, pues la distribución del piso era como muy moderna. Tú entrabas, tenías el sitio donde tú te quitas los zapatos. Una vez que entrabas al salón comedor, que era todo lleno, era el salón comedor. A este lado estaba la habitación de mi hermana, al lado el baño, que el baño era muy gracioso porque el baño tenía como un escalón hacia abajo, porque ellos, o sea, como que limpian todo con la ducha. Era muy gracioso. Entonces tú entrabas al baño y tenías unas chanclas específicas del baño para moverte por el baño. A mí me parecía eso una fantasía. Y luego tenías la cocina, porque la cocina y el salón comedor era todo entero, y al lado de la cocina estaba mi habitación y la habitación de mis padres estaba a este lado. O sea, era una casa normal, es un piso normal. Nosotros vivíamos en un 14º piso de estos edificios altísimos y teníamos una galería. O sea, en vez de terraza teníamos una galería. Y ya está, es que era un piso muy guay. ¿Cuál era tu rutina diaria? ¡Buf! A ver, yo me levantaba muy pronto, desayunaba, me duchaba, iba a clase. Nosotros íbamos a clase en bicicleta, porque nosotros teníamos la clase al otro lado de la bahía. Es que claro, yo en mi cabeza lo tengo muy claro, pero a vosotros es muy difícil explicároslo. Pero la zona donde nosotros vivíamos y donde estaban las dos urbanizaciones era una bahía que a un lado estaba una urbanización y al otro lado estaba la otra urbanización. Y en este lado de la bahía tú llegabas a como la ciudad principal, que era Gyeonggi. Entonces nosotros lo que hacíamos era cogíamos la bicicleta, íbamos hasta la bahía, que había como una carretera que cogía esa parte de la vía que nosotros le llamábamos el puente porque tenía forma de puente. Pasábamos el puente, que era donde estaba, es que sí, me acuerdo, de verdad, que era donde estaba la salida del ferry que iba hasta Busan. Es que ahora me está viniendo toda la cabeza. Y cogíamos y luego nos metíamos en la siguiente bahía y íbamos al este social. Ahí teníamos las clases. Después de clase mi hermana y yo solíamos ir al gimnasio o a la piscina. Nosotros comíamos en el colegio, nosotros comíamos en clase. Unas veces comíamos en clase y otras veces bajábamos al típico bar-restaurante que había, que servían ramen y pues corn dogs y cosas así, que a mí me flipaban los corn dogs. Algunas veces cuando salíamos de clase, en vez de ir directos a casa, íbamos a Coyón, a la ciudad, y nos íbamos a tomar un café o íbamos a ver alguna de las tiendas, sobre todo de papelería, porque a mí me obsesionaban las tiendas de papelería y de chuchumurris. Había tiendas como Zaka, pero en plan enormes. Es que no sé si sabéis lo que es Zaka, es que no sé explicaros. Pero bueno, imaginaros toda esa papelería cookie coreana que ahora mismo está de moda y que tú buscas en YouTube Korean Hall y te aparecen 800.000 cosas. Pues eso nosotros lo teníamos allí en las tiendas, nos volvíamos locas.
También me acuerdo que era la época de Titanic, entonces había pósters de Leonardo DiCaprio a la venta por todos lados, y que era la época de un grupo coreano que se llamaba H.O.T., del que ya os he hablado en el vídeo que hice sobre mi experiencia en Corea, y había como un montón de pósters de H.O.T. Me hace mucha gracia ¿por qué volviste a España? Pues chico, volví a España porque me tocaba volver, no, o sea, no tiene más, el proyecto se acabó y nos volvimos a España y mi padre creo que se fue a trabajar a Estados Unidos, etcétera, etcétera, sin más, pues era lo que tocaba. Fue difícil hacer amistades con coreanos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que para la edad que yo tenía 14 años, mi hermana 13, la gente de nuestra edad no hablaba inglés, los coreanos de nuestra edad no hablaban inglés, entonces tampoco teníamos una relación como muy de amistad con gente de allí. O sea, conocíamos a coreanos y había gente coreana, pero sobre todo adultos, y la mayor parte de nuestro alrededor eran todo chavales americanos o muy americanizados, en el sentido que era gente que vivía, que era de fuera de Estados Unidos, que vivía en Estados Unidos, y nosotros hablábamos muy poco coreano, pero la gente era súper educada. Lo que pasa es que estaba esa barrera del idioma que era imposible, sobre todo en gente de nuestra edad. ¿Cuánto crees que te ha influido Corea en tu forma de ser? ¿Crees que de volver a vivir a Corea te sentirías fuera de lugar? Pues no sé cuánto me ha influido Corea en mi forma de ser. O sea, en mi forma de ser no sé cuánto me ha influido, pero sí que me ha influido mucho en el contenido que consumo, el contenido cultural que consumo, el tipo de cosas que me gusta hacer. Sí, yo creo que sí. No sé si mi forma de ser ha cambiado, aparte de que yo me quito los zapatos nada más que entrar a casa, y eso es algo que en mi casa mis padres también hacen, o sea, es algo como muy natural desde que vivimos allí. Tampoco sé si me ha cambiado mucho la forma de ser. Quiero decir que mi forma de consumir cosas o las cosas que me gustan, sí. Eso sí lo ha cambiado. Sí que con los años me he vuelto más coreano en los gustos. Y luego lo de que si me sentiría fuera de lugar si fuera a vivir allí, yo creo que igual al principio sí, pero como pasa en todos lados. Yo cuando me vine a vivir a Madrid tampoco me encontraba en mi sitio al principio, y luego mira las cosas como han ido. Entonces yo creo que es normal que cuando haces un cambio muy brusco puedes sentirte un poco fuera de lugar, pero yo no creo que eso me duraría mucho allí, ¿sabes? O sea, yo me pondría las pilas con el coreano y a coreanizarme aún más. También me habéis preguntado mucho por cómo está aceptado el colectivo LGBTIQ+ en Corea. Y la verdad es que es algo muy complicado de explicar en un vídeo de preguntas y respuestas. Así que yo os puedo hablar desde mi perspectiva de extranjero, estando de visita. La última vez que estuve, que fue hace 4 años, estuve de turismo con unos amigos míos que son pareja y... O sea, en ningún momento se nos miró raro, etcétera, etcétera. Pero claro, estaba yo hablando de Seúl, estoy hablando de que somos turistas, etcétera, etcétera. Es muy diferente verlo desde el punto de vista de una persona coreana, nacida en Corea, con todo el concepto de la familia coreana que existe. Entonces es como muy complicado. Yo es que no soy quien para explicarlo. Es que no soy quien. Entonces... intentaré dejaros algunos recursos en la cajita de descripción para que leáis, para que entendáis y para que lo habláis. Sí que os digo que el matrimonio igualitario no es legal en Corea, de hecho no es legal en ningún país de Asia, más que en Taiwán. Muchos me habéis preguntado sobre la comunicación, sobre el idioma, etcétera, etcétera, entonces aquí tengo unas cuantas preguntas sobre ese tema. Si solo dominas inglés, ¿es fácil comunicarse por allí? Para mí sí, no sé, yo hace 20 años sí, así que supongo que ahora mejor. Yo os estoy hablando de cuando yo vivía allí, en Golledo, en una isla pequeña. Es verdad que es una isla donde había muchísimo extranjero, donde mucha gente aprendía inglés, pero es verdad que necesitas que la persona de enfrente entienda inglés perfectamente para que te atiendan en las tiendas. También quiero decir, aprender los números, cuánto cuesta y cosas así en coreano, muy difícil no es. Quiero decir, preguntar Olma y yo, así, con ese acento de Cuenca, ellos te entienden, ¿sabes? Si tú coges una cosa y dices Olma ello, pues ellos te van a decir el precio y entonces tú pues te aprendes los números y eso que te llevas, ¿sabes? Tampoco es muy difícil, yo lo aprendí con 14 años rápidamente, mi madre también lo aprendió y ella ya no tenía 14 años cuando estuvimos viviendo allí, o sea que vamos. Pero sí que os digo que si vais a Seúl, hoy en día mucha gente habla inglés, lo suficiente como para que tú te muevas en las tiendas, en los restaurantes, los menús también los tienen en inglés, no sé, por lo menos en las zonas donde yo me he movido. La gente muy mayor pues no hablará tanto inglés como la gente más joven. Pero vamos, yo no he tenido ningún problema. No sé hasta qué punto la gente que vive allí ahora
y que vive de seguido tiene ese problema. Me parece muy interesante esta pregunta de cómo es el coreano como idioma y si es muy difícil de aprender para una persona hispanohablante. O sea, es un idioma que es muy diferente al castellano, es un idioma cuya gramática es muy diferente al castellano, pero no me parece un idioma tan difícil como pueden serlo el chino o el japonés. Es verdad que tienes que aprender un alfabeto, tienes que aprender Hangul, pero el Hangul es un alfabeto que se aprende súper rápido. O sea, Bryce lo ha aprendido y sabe leer en coreano y sabe, no entiende, pero sabe leerlo y escribirlo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces es fácil. Yo lo aprendí, es lo primero que aprendes cuando aprendes coreano y es muy fácil. Y yo os digo, yo lo aprendí con 14 años y no lo he olvidado. O sea, no se me ha olvidado ningún simbolito, no se me ha olvidado cómo se escribe y es algo que todavía hoy en día puedo hacer sin tener que repasarlo. Y si es muy difícil de aprender para una persona hispanohablante, a ver, todos los idiomas son difíciles de aprender, yo creo, en general. Obviamente para un hispanohablante es más fácil aprender francés, italiano, portugués, catalán, gallego, o sea, son idiomas que tienen muchas cosas en común. Y el coreano tiene todo diferente al castellano. Pero a mí, por ejemplo, me parecía muy interesante ver que el coreano funciona mucho con terminaciones y con añadidos a las palabras, que es algo que en euskera también utilizamos. Entonces, igual por eso a mí me pareció muy fácil, no que yo hable euskera como, vamos, como si yo tuviera, ¿sabes?, el EGA, pero lo entiendo y lo he estudiado durante muchos años, entonces eso sí que igual me lo hizo un poco más fácil. Supongo que todas esas personas que estudian idiomas, que utilizan mucho esa forma gramatical, lo aprenden. Pero sí es verdad que es un idioma muy distinto y muy diferente. Y entonces, por lo tanto, va a ser más difícil de aprender. Pero vamos, que yo no soy una persona que habla coreano como otras muchas personas que tenéis canales de YouTube interesantísimos de gente que ha estudiado coreano y que está estudiando coreano y que os explica cómo lo hace. Vosotros vais a Google, aprender coreano, o vais a YouTube, How to Learn Korean, o Korean Learning Blog. Así que no sé, chico. ¿Cuál es mi palabra favorita en coreano? A mí una que me gusta mucho es 괜찮아, que es como está bien, is okay. O estás bien, 괜찮아. A mí me parece como muy guay, me suena muy bien, 괜찮아. Vamos a terminar esta primera parte del vídeo con unas cuantas preguntas sobre comida, que tampoco son muchas, son 3, pero me parece como muy interesante dejarlo ahí y dejar las demás preguntas, que es un poco más sobre otras cuestiones sobre cultura, social, etcétera, etcétera, para el siguiente vídeo, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es la más como general. ¿Qué tal la comida allí? Maravillosa. Es que a mí la comida coreana me gusta mucho. O sea, a mí la comida coreana me flipa y me gusta mucho el bulgogi, me gusta mucho el bibimbap, pero es que la cultura de cocina y la cultura culinaria y la cultura de comer que tienen allí es una cultura que se parece mucho a la nuestra, en el sentido que les gusta mucho comer. O sea, como los vascos, es que, chicos, no sé, son muy de comer y siempre están comiendo y salen a tomar algo y comen y no sé qué, y tienen como muchas cosas muy típicas. A mí me gusta mucho el concepto de chimek, que es chicken, y mekchu, o sea, pollo y cerveza, es como muy típico y a mí esas cosas me gustan, o sea, no puedo remediarlo y todo funciona alrededor de la comida. Entonces le dan mucha importancia a lo social de comer juntos, a lo social de invitar a comer. Para mí es que es algo que me gusta mucho de Corea y me gusta mucho tanto la comida como los coreanos ven el concepto de comer. ¿Qué plato coreano recomiendas cocinar nivel principiante? A ver, es que la comida coreana es mucho más fácil de lo que parece. O sea, hacer cocina coreana es muy fácil. O sea, no es nada difícil. Lo difícil es encontrar algunos de los ingredientes típicos que ellos utilizan, que igual nosotros en un supermercado al uso, ¿sabes? En el Carrefour, en el día, en el Mercadona, pues no tenemos. Los más fáciles de hacer son el bulgogi y el bibimbap y hacer el pollo frito coreano de toda la vida. Si tú te puedes hacer con gochujang, haz pollo frito, picante, coreano, que te vas a enamorar. Eso sí, tómalo con mucha cerveza porque depende qué receta utilices, va a picar un montón. Pero a mí me flipa, es que me flipa. O sea, muchos me preguntáis un poco cómo es vivir en Corea hoy en día y yo ahí no os puedo ayudar porque yo no vivo en Corea hoy en día y yo no he vivido en Corea en los últimos 20 años. He estado de visita, pero no he vivido. Entonces, yo os quiero recomendar, por un lado, el canal de Uri Life, que son 2 chicas españolas que ahora mismo están viviendo en Corea. Es un canal que es muy pequeñito, que tiene unos vídeos maravillosos y que yo no entiendo por qué no tiene más seguidores, por qué no tiene más visitas a esos vídeos, porque hacen unos vídeos muy guays, muy entretenidos. Tienen tanto vlogs
como libros de recetas, como libros de curiosidades sobre vivir en Corea. Tiene un montón de cosas interesantes. De hecho, uno de sus últimos vídeos, que es cosas que me gustaría saber antes de haber venido a vivir a Corea, es un vídeo muy interesante para esas personas que se quieren mudar a Corea. Entonces yo os recomiendo mucho que echéis una ojeada al canal de Uri Life, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción, y que la sigáis tanto en redes sociales como en YouTube, o sea, en general en todos lados, porque su contenido en Instagram también es maravilloso. Yo abajo, en la cajita de descripción, aparte del canal de Uri Life y aparte del canal de Kari Cakes, es una mujer americana que está casada con un hombre coreano, que viven en Corea desde hace pues unos años y que hace un contenido muy interesante sobre Seúl, sobre viajar por Corea, y es una persona que a mí me parece muy cabal. O sea, yo tengo un problema con la exotificación, no sé si estoy utilizando bien esa palabra, del concepto de yo y mi marido coreano, yo y mi novio coreano me hace la broma, mi novio coreano me presenta a su familia, mi novio coreano me lleva... Yo tengo ahí con ese problema de, Samur, ¿cómo va esto? Este momento, ay opa, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, yo eso lo llevo muy mal, por eso no os voy a recomendar a ninguno de esos canales que seguramente son muy conocidos, pero es que yo no los veo. Pero sí que os recomiendo a gente como Uri Life y a gente como Kari Cakes, que son personas que hacen vídeos de YouTube muy interesantes. Kari Cakes hace contenido en inglés, Uri Life hace contenido en castellano, pero sí es verdad que Kari Cakes tiene muchos vídeos con subtítulos en castellano. Así que yo sobre todo recomiendo esos dos canales, y en la cajita de descripción os dejo links a gente que tiene perfil en Instagram o en Twitter, pues que ha vivido en Corea hace poco o que vive en Corea. ¿Vale? Muchos me habéis preguntado si mi vida en Corea era como la de un K-drama, y es como, pues chica, ojalá enamorarme del heredero rico de un chaval, pero así no funciona la vida, ¿sabes? O sea, que bueno, que podría haberme enamorado por lo menos del heredero del director del artillero de Samsung, pero tampoco pasó. Así que nada, K-drama lo justo. Entonces ya está, esta es la primera parte de este Q&A tan largo, porque es que tengo un montón de preguntas más que contestaros. Si os ha gustado este vídeo, recuerdo que le podéis dar me gusta, que os suscribáis al canal, que lo compartáis, y ya está, eso es todo. Nos vemos muy pronto con otro vídeo, la segunda parte de este, y hago un vídeo sobre libros. Samur, la cabecita, que es que tengo mucho calor y tengo que hacer la comida. Que nos vemos, ¡chao!